Buenos días y muchas gracias por invitarme a este curso y en concreto a este debate tan imprescindible. Me gustaría lanzar algunas reflexiones precisamente para el debate sobre eh, cómo se vive hoy todo esto de lo que estamos hablando, quizás un poco más tanto desde el Parlamento y desde las instituciones como desde las organizaciones sociales, ¿no? Lo primero que quiero decir es que desde mi punto de vista el cambio climático dentro de los objetivos de desarrollo sostenible es un objetivo absolutamente transversal. Es decir, afecta a todos y cada uno de los diferentes objetivos, ¿no? Y eso lo hace especialmente relevante, ¿no? Si revisamos un poco cuáles son los objetivos, pues el fin de la pobreza, el fin del hambre, salud, bienestar, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos se ve afectado muy negativamente si el cambio climático continúa agravándose. Entonces, una reflexión que desde mi punto de vista tenemos que hacer es por qué, estando en 2020, si en el año 1992 los gobiernos de todo el mundo deciden en la cumbre de Río de Janeiro hacer un acuerdo global contra el cambio climático y por lo tanto llevamos ya 30 años de políticas globales contra el cambio climático, ¿por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Es decir, ¿por qué estamos perdiendo la batalla contra el cambio climático? Porque a mí a veces me da la impresión de que nos, hablamos de esta cuestión como si lo estuviéramos resolviendo y la verdad es que no. La verdad es que los indicadores son muy preocupantes, ¿no? Y creo que es necesario dar un paso atrás y reflexionar sobre qué ha ocurrido entre el año 92 y el año 2020 para que todavía estemos en un proceso de aumento de las emisiones. Con una excepción este año debida a la COVID-19, que probablemente, bueno, los indicadores hablan de que puede haber una reducción de un 6 o un 7% de las emisiones globales, pero no por cambios estructurales, sino por el parón de la economía y por lo tanto las tendencias indican que puesto que no ha habido cambios estructurales, lo más probable es que cuando se recupere la actividad normal volvamos a los niveles anteriores y no mayores, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que las emisiones continúan aumentando. Por lo tanto, ¿qué ha ocurrido en estos años y cuáles son las causas para que estemos aquí? Yo creo que es fundamental analizarlo. Y yo apunto a tres elementos, ¿no? que para mí son claves y de alguna manera Yone ya los ha tocado de manera indirecta, ¿no? En primer lugar, evidentemente, los intereses económicos corporativos, especialmente de las corporaciones que basan su actividad en la utilización de gases de efecto invernadero, de combustibles fósiles, ha sido fundamental como elemento de freno de las políticas ambientales, tanto a nivel global o de las políticas contra el cambio climático. Tanto a nivel global, en las negociaciones internacionales ha sido muy visible cómo estas corporaciones, a través de sus lobbies, normalmente no como corporaciones en sí mismas, sino de las entidades que ellos han creado y muchas veces incluso con nombres como Alianza por el Clima, y luego resulta que en Alianza por el Clima lo que te encuentras pues son a las petroleras de Alianza para cómo destruir el clima, ¿no? Estas corporaciones han tenido un papel determinante, ¿no? Y creo que esto es muy relevante porque cuando uno analiza el origen de las emisiones vemos que 70 corporaciones son responsables, perdón, 100 corporaciones son responsables del 70% de esas emisiones de gases, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de responsabilidades, ha habido un proceso digamos, de culpabilizar, entre comillas, al ciudadano cuando las responsabilidades no son iguales. Todos tenemos que actuar, todos tenemos que intervenir, sin lugar a dudas, ¿no? Pero algunos tienen mayor responsabilidad a la hora de tomar decisiones para ese cambio y no las han tomado. Y no solo no las han tomado, sino que han hecho todo lo posible para que no se tomaran, ¿no? Esto, además, ha servido para financiar estos intereses, para financiar el segundo elemento que yo creo que ha sido determinante, que es el negacionismo, ¿no? El negacionismo contra el cambio climático no ha desaparecido, continúa ahí, aunque el negacionismo científico evidentemente pues está muy tocado porque la unanimidad científica prácticamente es total en que estamos en un escenario de cambio climático y que ese cambio climático está generado por la actividad humana, por la emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el negacionismo
ha sido muy determinante para cubrir el debate de una densa niebla, el debate sobre el cambio climático, de una densa niebla que ha evitado que los gobiernos actúen decididamente, ¿no? Ha tenido también un impacto muy relevante, o han tenido también un impacto muy relevante los medios de comunicación, en el sentido que durante mucho tiempo, y a pesar de que la absoluta mayoría de la comunidad científica está de acuerdo en que el cambio climático está causado por la actividad humana, sin embargo, durante muchos años hemos vivido, y esto creo que es una lección que hay que aprender para otras muchas cosas, hemos vivido como los medios de comunicación, y a mí me tocó en mi etapa de Greenpeace, y seguro que a ella yo también, debatir sobre cambio climático, y entonces invitaban a uno que defiende el cambio climático y a uno que dice que el cambio climático es mentira. Ese debate ese debate que hemos tenido durante tanto tiempo ha sido un debate totalmente falso, porque no es el debate así en la ciencia, y por lo tanto se ha transmitido a la opinión pública que había dos formas de ver la situación, y que bueno, pues que había una parte de la ciencia que decía que eso no era verdad, ¿no? Y esto pues fue calando cada vez menos, afortunadamente, porque esto podemos decir a día de hoy en nuestro país que ya las encuestas son muy abrumadoras, de que incluso la opinión pública española, que siempre en materia de medio ambiente pues es un poco de menor conciencia que el resto de países europeos, sin embargo ya la opinión pública española está a un nivel del 94-95% de la opinión pública que reconoce que el cambio climático es un problema grave o muy grave, incluyendo, por cierto, y esto se lo dijimos el otro día en el debate en el Congreso, incluyendo a los votantes de Vox, que aunque en menor cantidad, en un 70% aproximadamente, consideran que el cambio climático es grave o muy grave, ¿no? Lo digo porque el negacionismo ha encontrado su huésped, como el coronavirus, pues porque en realidad el negacionismo es un virus, ha encontrado su huésped en los partidos de la extrema derecha, ¿no? Y ahí tenemos un tercer elemento que es determinante en el retroceso, en la falta de avance en los acuerdos globales, que son los gobiernos de extrema derecha en países tan relevantes como Estados Unidos, como Brasil, como el Reino Unido, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos por un lado la coalición de los interesados, liderados por Arabia Saudí, que claro, lo que quiere es seguir vendiendo petróleo, y luego de los negacionistas. Y esto ha hecho pues un terrible daño. Y el último punto, el cuarto punto, es, y lo ha mencionado Yone, que durante estos años ha habido demasiado poco gobierno y demasiado poder corporativo. Esto a mí me llamó la atención el otro día, porque lo dijo incluso el presidente de una gran empresa española, el presidente de Acciones, entre Acciona, entre Canales, le oí decir que si habíamos fracasado contra el cambio climático era porque las corporaciones estaban teniendo demasiado poder. Y esto hay que corregirlo, y no es fácil ni mucho menos corregirlo, y solo se puede corregir con más gobierno, ¿no? Y eso nos lanza un mensaje, que es lo siguiente que yo quería destacar, y es que nosotras, como Unidas Podemos, tenemos que, tener un papel muy relevante, muy vigilante, muy activo en esta materia de lucha por la sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático y en defensa de la biodiversidad. Lo digo porque, al igual que pasa con las políticas sociales, y que ha sido muy visible durante la COVID cómo el papel de Unidas Podemos ha sido fundamental para todas esas políticas sociales que se han conseguido poner en marcha durante este periodo. De la misma manera, si nosotros no asumimos claramente esta lucha como troncal en nuestro trabajo, pues nos podemos encontrar con que este momento efectivamente esperanzador en el que vivimos, en el que se ha conseguido, pues por un lado esa conciencia de la opinión pública, por otro lado con la disponibilidad de fondos europeos, si no estamos ahí con un papel activo, muy activo, para que todo esto no se acabe convirtiendo en más de lo mismo, digamos, ¿no? en que sirva para atender los nuevos intereses corporativos, pero no los intereses de la gente, pues realmente podemos fracasar, esto puede fracasar, ¿no? Yo quiero advertirlo por eso, y creo que es muy importante
que desde Unidas Podemos nos organicemos cada vez más y cada vez con más fuerza para que la voz ecologista, la voz verde, pues sea claramente visible una parte de nuestro mensaje, ¿no? Debo decir en este sentido que las encuestas que se realizaron en la última campaña electoral muestran de manera clara que el votante y la votante más verde, entre comillas, más concienciada, es la votante de Unidas Podemos. Y así lo dicen también las encuestas, por ejemplo, me refería antes a la de cambio climático, era una encuesta de Sigma 2 que publicó El Mundo, nada menos. También son nuestros votantes aquellos que tienen una conciencia mayor con respecto al conjunto de la política española con respecto al cambio climático, ¿no? Además, como decía al principio, no hay política contra la desigualdad efectiva si al mismo tiempo no es efectiva en defensa de la sostenibilidad. Lo decía Yone también al principio, ¿no? Las dos tienen que ir de la mano, ¿no? Porque, y respondiendo ya directamente a la pregunta que daba pie a esta mesa, sabemos muy bien, por experiencia y también porque todos los informes de la OIT, de comisiones, de sindicatos, etcétera, lo dicen, que las políticas sostenibles, que la sostenibilidad en cada uno de los sectores, no solo en los llamados sectores verdes, sino en todos los sectores, transversalmente, genera más empleo y, por lo tanto, es más favorable desde el punto de vista social que las políticas, por decirlo así, no sostenibles, ¿no? Lo sabemos, desde luego, en el sector de la energía, donde una y otra vez está demostrado que el número de empleos por kilovatio producido mayor es en el sector de las energías renovables, y esto es una realidad constatada. De hecho, uno de los dramas industriales de nuestro país fue cuando el Partido Popular, el gobierno de Rajoy, tomó políticas contra la industria y contra las energías renovables en nuestro país, que generó la pérdida de 60.000 empleos directos, de los que se habló muy poco, pero que fue un auténtico descalabro económico, industrial y social para nuestro país, del que todavía estamos viviendo algunas consecuencias, como ha sido el anuncio de esta empresa de Gamesa, del cierre de su planta creo que es en Pamplona o en Navarra, si no recuerdo mal. Entonces, no cabe duda de que desde luego en el sector de la energía, pero hay muchos otros sectores en los que hay que intervenir. No sé cómo voy de tiempo. Un par de minutos. Bueno, voy a simplemente comentar algunos de esos sectores, y luego en el debate, pues sin duda podemos profundizar, ¿no? Pero desde luego ha hablado Yone del sector de la movilidad. El sector de la movilidad, en ese hay que trabajar muchísimo para conseguir ponernos al día en todos los aspectos. Transporte público se ha hablado, la necesidad de repensar el ferrocarril y de relanzar el ferrocarril en nuestro país, la utilización del ferrocarril para el transporte de mercancías, la transformación de nuestra industria automovilística para no perder empleos en un sector industrial tan importante, etcétera, etcétera. La movilidad es clave. Hay un dato que a mí me llama mucho la atención, y es que, por ejemplo, en la Unión Europea solamente el sector de la bicicleta, paradójicamente, ha crecido casi en los últimos años, casi 500.000 de empleos generados, ¿no? El sector de la bicicleta, en lo que se refiere a talleres, alquileres, etcétera, etcétera. Es decir, que la Unión Europea, en este momento, el sector de la bicicleta genera 1 millón de empleos, y es muy marginal en lo que es el conjunto de la movilidad, imaginémonos para los otros sectores, ¿no? Otro elemento que quiero destacar en energía, el autoconsumo. Aquí se va a producir se está produciendo, como ya viene siendo desde hace mucho tiempo, una pelea entre dos modelos de entender la producción energética. Un modelo es el de las grandes corporaciones: yo produzco energía y te la vendo, y lo están intentando trasladar al modelo renovable, y otro modelo es: nosotros producimos nuestra energía y nos desconectamos de las grandes empresas, ¿no? El autoconsumo va por ahí, y es un modelo que fue muy castigado por el Partido Popular. Eso de nosotros nos ponemos nuestras placas solares y producimos nuestra energía, es una forma de cambiar el modelo, porque al final detrás de la energía lo que hay es un enorme poder, ¿no? sobre un país que es el que en este momento tiene las empresas energéticas, y por lo tanto
Creo que nuestra apuesta tiene que ser precisamente por esa promoción descentralizada y autónoma de las energías renovables. Rehabilitación energética de edificios, porque nuestro parque de viviendas es un parque especialmente deteriorado, y por lo tanto la rehabilitación es una política tanto de mejora energética como de mejora social, porque si actuamos en los barrios que tienen los edificios más deteriorados, seguramente nos encontramos con pues muchísimas ventajas sociales para las personas que viven en estos edificios, muchas veces muy, como digo, deteriorados, ¿no? El tema del urbanismo también es una cuestión que tenemos que abordar, especialmente no solamente en movilidad, sino también referida a la renaturalización de las ciudades. Creo que esta es una cuestión especialmente importante. Aquí tenemos un ejemplo en Madrid muy bonito, que es la renaturalización del Manzanares, que ha liderado Ecologistas en Acción y nuestro compañero Santiago Martín Barajas. Creo que es un ejemplo de cómo una ciudad tan, digamos, hostil para la naturaleza como Madrid, sin embargo, puede tener su río y puede tener su diversidad recuperada, ¿no? Cuando se quiere, la naturaleza se recupera y las ciudades tienen que ser elementos en los que se pueda vivir. La calidad de vida tiene que estar por delante de otros intereses, especialmente de los del automóvil, y en ese sentido renaturalizar las ciudades es un elemento importantísimo, ¿no? Y por último, y con esto termino para no alargarme más, el tema de la ruralidad también debe ser clave para nosotros. Es decir, tenemos que seguir trabajando porque lo estamos haciendo para que realmente digamos que el mundo rural no quede como lo que es en este momento, que es un dominio pues para mí de un caciquismo antiguo, en el cual, como decía un alcalde amigo mío, en mi pueblo cuando se muere el panadero nos quedamos sin panadero, cuando se muere el cacique inmediatamente sale otro cacique, ¿no? Entonces yo creo que el tema rural también es un tema a tener muy en cuenta, porque además tiene una importancia electoral fundamental, y en este momento se ha convertido en una especie de campo de cultivo de la extrema derecha y de la derecha, y ahí yo creo que tenemos que reflexionar sobre cómo trabajar, porque me parece que es un elemento de futuro muy importante también para nosotros, por supuesto por muchos motivos, y no solo por ello, pero también por el peso electoral que tiene, ¿no? Así que de momento lo dejo aquí y luego seguimos.